Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra en esta noche en Lucas capítulo 6, ¿sí? Lucas capítulo 6, versículo 17. Mientras buscamos, vamos a orar por el mensaje, por la palabra, que es bendita y es poderosa. Lucas capítulo 6, versículo 17, dice la palabra del Señor y oramos antes de leerla. Señor Jesús, te pedimos la dirección de este mensaje, te pedimos que tu palabra nos toque, Señor, que tú nos animes, que Dios mío llegue a nuestro corazón y a la vida de las personas que puedan estar viendo este video, Padre, que estés tocando, Señor, que estés administrando los corazones, Señor, que estés administrando sus mentes, Señor, y que des nueva fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu oponente. Dios mío, en el nombre de Jesús, lo amarramos, lo grillamos, lo echamos fuera, allí a lugares secos y áridos donde agua no hay, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios en esta noche, dice en Lucas capítulo 6, versículo 17, y habla como título, Jesús atiende a una multitud. Dice así el versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Una palabra que en esta noche Dios nos habla a través del mensajero de Lucas, ¿no es cierto? Uno de las palabras poderosas. Dice que la palabra anteriormente él había sanado en un Shabbat, en un sábado, y que los judíos, los fariseos, ¿no es cierto?, los escribas, todos querían juzgarle, ¿sí?, y acusarle por ese milagro sobrenatural en este hombre, en este varón que tenía una mano seca. Pero dice que después de hacer ese milagro y hacerle algunas consultas, dice que él descendió. Dice que descendió. Él vino en aquel lugar, después de haber hecho ese milagro, vino, dice la palabra, y fue allí que se detuvo en un lugar llano, donde, dice la palabra en el versículo 17, venía acompañado con sus discípulos y allí se hallaba una gran multitud esperándolo. Ahora el mensaje nos lleva a una reflexión, a un momento de cómo estaba Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba Jesús? Cómo él se dedicaba Jesús a la labor del Padre. El Padre lo enviaba, ¿sí?, a distintos lugares, ¿sí?, y él tenía que seguir la dirección de su Padre Celestial. Y así hoy en día, a nosotros, como hijo, como hija de Dios, cuando nosotros hablamos con Él, ¿cómo hablamos con Él? En la oración, en nuestra intercesión, Dios nos habla, o a través de la palabra, Él nos habla y nos dirige, ¿sí?, y nos relaciona a ir a un determinado lugar, a un determinado camino, o a cumplir con algo que debemos hacer, que es un pedido de parte de Dios. Porque Jesús bajó, ¿sí?, descendió de donde Él estaba a un lugar llano. Él sabía que había una multitud esperándolo. ¿Cómo sabía él? Porque es el Hijo de Dios. ¿Y cómo el Hijo de Dios no va a saber todas las cosas que suceden? Entonces, en esa parte, en esa particularidad, él podía haber ido por otro camino para no encontrarse con la multitud. Él podía haberse ido por otro lado.
sino también podía haber cambiado de destino, no ir a ese lugar, sino ir a otro lugar. Pero muchas veces nosotros como seres humanos, como cristianos hoy en día, que aceptamos a Cristo, creemos que nosotros hemos elegido al Señor, y es al revés, Él nos eligió a nosotros. Nosotros somos llamados por Él. Por eso Jesús viene a la multitud, donde había venido gente de distintos lugares a oír la palabra de Dios. También venían ¿para qué? Para ser sanados y para ser libertados de todo espíritu que atormentaba su vida. Bajó Jesús a esa multitud que había venido de diferente lugar. Y como decía recién, ¿a qué vinieron? En primer lugar, y la palabra nos dice, vinieron a oír lo que Jesús decía. Y no se olviden que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios provoca en el ser humano una activación interna donde empieza a crecer la fe, a creer en el poder de Dios a través del oír. El oír con fe provoca milagros. El oír por oír no provoca absolutamente nada, excepto el hecho de tener información. Pero esa información que parece no importante para muchos que se rehúsan de creer en Cristo Jesús, en un momento de la vida se activa. ¿Se activa de qué manera? Se activa diciendo, pero yo escuché en alguna oportunidad que Dios a través de Jesucristo está haciendo milagros. Que Dios sanó del cáncer a una persona, que Dios sanó de un tumor a otra, que Dios hizo caminar a otra, que Dios hizo ver al ciego, que Dios hizo oír allí a la persona, ¿sí?, que estaba sorda. Pero era Jesús a través de sus hijos. Porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en la vida de cada una de las personas que ha creído y que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Y entonces esa autoridad, ese poder Dios nos da para orar por los demás. Y para que los milagros se provoquen. Y se provocan en esos milagros cuando nosotros creemos. ¿Sí? Pero recibe el milagro la persona que viene a nosotros cuando esa persona cree que Dios va a ser sana. No es que lo va a sanar quien va a orar por su vida, sino que la persona cuando viene a ser orada, a ser ministrada, viene a la presencia de Dios para que Dios a través de ese varón, de esa mujer, sea ministrado, aleluya, el poder sanador sobre su vida. Entonces dice que ellos vinieron a oír la palabra de Dios, que esta gente, que esta multitud que le estaba esperando, no dice el tiempo, se hacía un día, 2 días, se hacían horas, dice que estaba esa multitud de distintos lugares esperando a que venga el Mesías. Y allí llegó. ¿Para qué querían que llegue el Mesías? Para oír lo que él decía, para oír palabra de Dios. Y no solamente eso, sino venían allí para ser sanados de las distintas enfermedades que ellos poseían. ¿Sí? Como así también traían a personas que estaban con espíritus inmundos que los atormentaban, demonios que allí perturbaban la vida de las distintas personas. Por eso venían creyendo que Él tenía el poder para poder sanarlo, creyendo que Él tenía el poder para poder libertarlo. Y de hecho lo tiene, porque no era, en ese tiempo lo tenía, pero hoy lo tiene y lo seguirá teniendo, porque su poder no mengua. Aunque pasen las generaciones que pasen, aunque pasen los años que pasen, su poder no ha menguado, su gracia y su misericordia tampoco ha menguado. Su poder sigue siendo estable y aún cuando pasa el tiempo es mayor allí su presencia.
porque Él se manifiesta en estos tiempos haciendo señales, milagros y maravillas. Por eso estamos mirando y estamos observando que estamos en los últimos tiempos, porque según nos declara la Biblia, la palabra de Dios, acontecerán distintos tipos de cosas que ya han acontecido y que otras todavía faltan acontecer. Pero la palabra ya nos está abriendo allí el entendimiento y la sabiduría a través del Espíritu Santo, sabiendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hoy quiere hablarnos diciéndonos que acudamos a Él para ser sanos, que acudamos a Él para ser libertados, que acudamos a Él para ser, aleluya, una persona diferente. Que si no tienes paz a través del Espíritu Santo, a través de buscar de Dios, vas a obtener paz. Si estás buscando allí una sanidad, vas a tener ese milagro, pero es conforme a lo que tú oigas y a lo que tú creas en tu corazón. De acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú le pidas, Él lo hará. Dice que eran allí aún los espíritus que estaban haciendo las personas atormentadas, allí estaban esperando a través de la persona que lo traía un milagro. No sé cuál es tu milagro que estás esperando en este tiempo. No sé el momento que estás viviendo y lo que estás esperando que Dios haga en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. No lo sé, pero yo sé que mi Cristo es poderoso y que Él es poderoso para realizar cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de maravilla, Él lo puede hacer. Porque dice la palabra de Dios, para el que cree. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Para quién? Para el que cree. Para el que cree. Pero Jesús allí estaba, ¿sí? Y fue a donde estaba esta gente para ocasionar ese milagro. Y allí había necesidad. Y la gente lo esperaba. En ese lugar lo esperaban. De hecho, decían que tan solo tocara alguna parte de él, esas personas iban a ser sanas. ¿Sí? Porque le dice en el versículo 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque el poder salía de él y sanaba a todos. ¿Sí? A todos. ¿Sí? Pero que para que se sane una persona, en primer lugar debe creer. Debe creer. ¿Y cómo debe creer? Oyendo la palabra de Dios, creyendo a la palabra de Dios, creyendo a lo que es la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿sí? Porque Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, para el que cree, todo es posible. Y Jesús se acerca a través de este medio, que es el medio de la comunicación. Jesús se acerca a través de un tratado. Jesús se acerca a través de un mensaje que alguien te puede dar, tal vez en el colectivo, cuando estás haciendo una fila, tal vez cuando vas al supermercado, vas al almacén, a la panadería, cuando vas a retirar tu hijo al colegio. Jesús se acerca a través de alguien. Y ese es el momento donde uno debe oír la palabra. Porque a veces una persona te está dando palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de reflexión, y nosotros estamos apurados en las cosas que tenemos cotidianamente que hacer. Y Dios dice que debemos oír. Cuando nosotros oímos, analizamos y ponemos en marcha lo que el enemigo quiere provocar, ese desánimo, quiere provocar en nuestra vida esa forma de pensar de que vos no podés. Con Cristo todo se puede y todo se logra. ¿Pero a través de qué? A través de la fe, a través de la esperanza, a través de la búsqueda. ¿Sí? ¿Ven? Busquemos a Dios mientras pueda ser. Este es el tiempo de buscar a Dios. No es el tiempo de encerrarnos en nuestra casa y ponernos a ver televisión o recurrir a arreglar el lugar donde vivimos o a tener más tiempo en el trabajo para adquirir algunas cosas que necesitamos. Porque todo lo que tenemos y todo lo que logramos es pasajero.
Todo eso el día que partas de esta tierra no lo vas a llevar. Pero hay una salvación que debemos cuidar. Hay una salvación que debemos sostener todos los días. Hay un poder que en nuestra vida está activo cuando nosotros le buscamos al que vive y al que reina. ¿Quieres poder de Dios? Busca más a Dios. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Busca más a Dios. ¿Quieres ser una persona de éxito? Busca más a Dios. ¿Sí? Porque en Dios encontramos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Muchas veces las iglesias vemos hay muchas aglomeración de gente y otras vemos iglesias vacías. Pero cuando nos encontramos a conversar con alguien en algún lugar, encontramos que están apartados, que están ocupados, que no tienen tiempo, pero bien que tienen tiempo para el gimnasio, bien que tienen tiempo para salir a correr, y no digo que está mal ocuparse del cuerpo de uno, pero eso no te va a salvar, ¿sí? No te va a salvar, ni te va a hacer mejor. Puede ser que físicamente te veas mejor, pero no va a ser la salvación. Hay un fin que se aproxima, hay una venida de Cristo que se llega y es necesario buscarle. Él está cerca, Él está al lado tuyo, Él está en este momento a tu lado. Y si tú crees este mensaje, si tú crees en esta palabra, Dios va a provocar algo en tu vida. Dios va a provocar un nuevo empezar. Dios va a provocar una esperanza. Dios va a provocar en ti una salida. Porque la salida de tu problema, de tu situación, está en Cristo Jesús. No está en el hombre, no está en la economía, no está en el presidente, no está en tu intelecto, no está en tu fuerza, sino está en Cristo Jesús. Este es el mensaje que Dios en este día me ha permitido traer, no solamente para esta célula, sino también para nuestras vidas, para aquellos que puedan estar viendo esta afirmación. Dios dice, Dios que te ama, que Él está contigo, pero cuando le buscas, le vas a hallar. Si no le buscas, no vas a encontrar nada. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te dé ánimo, que vuelvas a congregarte, y si estás bajando los brazos porque hay cosas que no te gustan, vuélvete a Dios. El hombre y la mujer te va a fallar, Dios no te va a fallar nunca. Así que bendigo en esta hora a todos los que puedan estar viendo este video y que puedas comentar a través de la parte de abajo, ¿no es cierto?, del YouTube, que puedas comentar lo que dice el mensaje para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, y le doy gracias al Señor por un día más de vida y una reunión más que tenemos en esta noche. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Santo eres, Dios mío.